Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Qué alegría saludarlos hoy nuevamente, 28 de julio, 7 de la noche. Me encanta tenerlos nuevamente en un nuevo programa de A Viva Voz con Caro Sarmiento, por supuesto. Este es un programa en el que estamos hablando de diferentes temas, de diferentes tópicos de interés. ¿Por qué? Porque estamos hablando de desarrollo personal, de crecimiento personal a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel incluso económico. Así que vamos a tener diferentes temáticas, diferentes invitados y por supuesto hoy tenemos un gran tema y un gran invitado. Como se los dije en estos días por las stories, tenemos a alguien que se llama Julián Higuita, un mentor empresarial, un mentor que se ha especializado justamente en temas de plenitud laboral. Y hoy justamente vamos a hablar con él. ¿Por qué? ¿Por qué quise traerlo? Porque muchos... el 95% de hecho, según las estadísticas, dice que las personas no se sienten felices, no se sienten realizadas en su trabajo y que el trabajo, en vez de ser un motivo de alegría, de satisfacción, es un motivo de frustración. Esto es una estadística altísima y si me permiten ser sincera, yo también la he vivido, yo también la he sentido y quisiera justamente que hoy un experto nos hable de ese tema y nos diga por qué nos pasa esto, por qué llegamos a ese punto de desgaste, por qué nos agotamos mentalmente, físicamente, por qué literalmente vamos a veces al trabajo a rastras, frustrados, y de hecho esa frustración la vemos fácilmente cuando estamos en el ejemplo, transporte público. Toda la gente anda seria, anda aburrida, anda desmotivada y, si me permiten la palabra, andan desconectados de sí mismos. Así que bueno, la persona que nos acompaña en este día, como les dije, es Julián Higuita, un mentor especializado en plenitud empresarial. Ya lo tenemos acá y mientras se van conectando, me encantaría saber de dónde se conectan, que puedan compartir este enlace con más personas. ¿Por qué? Porque, como les digo, la estadística es altísima y muchísimas de las personas que hoy están en empresas están desconectadas de sí mismas y este live puede ser de interés para ellas. Así que les doy la bienvenida. Me encanta que estén acá, vayan escribiéndonos, haciéndonos las preguntas que necesiten para que podamos ir resolviéndolas en el camino y en estos minutos que vamos a tener con Julián. Vamos a darle la bienvenida a Julián porque ya llegó. Y vamos a ver, listo. Tenemos acá, él es el gerente de QOK. Ya él me dirá si lo dije bien, si lo dije correctamente. Bueno, mientras... Hola Juli, ¿cómo estás? Carito, ¿qué tal? Súper bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo Qué, estás? qué alegría verte. Perdóname, te hago una pregunta. ¿Está cortada mi imagen? ¿O está bien? ¿Me ves bien? Yo te veo bien. De pronto puedes subir un poquito la camarita para que se te vea toda la cara que estás como estás. Ahí estás, Ah, ahí listo. estás. Bueno, me voy a alejar un poquito. Juli, bienvenido, buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación. Me encanta realmente tener un invitado como tú. Sé que eres una persona, sé que eres la persona adecuada, Juli, para hablarnos de plenitud laboral, no solamente por todos los conocimientos que has adquirido, sino porque tú estás caminando eso en tu propia experiencia y además lo has lo estás compartiendo ahora a nivel empresarial y lo estás compartiendo no solo a nivel empresarial, sino obviamente con el talento humano que hay dentro de esas empresas. Entonces, Juli, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Carito. No, gracias por esta invitación. Honrado. Tal vez me mencionaste este espacio hace un poquito más de un mes. Eso se veía muy lejos y bueno, se llegó la oportunidad de poder aquí compartir. Desde que me planteaste la conversación y el tema para desarrollar, dije, sí, este es el tema y qué bueno que podamos contribuir hoy conversando desde tu canal, desde tu comunidad y desde la comunidad de Cuoca, que precisamente a eso nos dedicamos, a generar conciencia de cómo mantener, según el título que le hemos puesto a este espacio, cómo mantener la plenitud en el trabajo. Entonces, nada, vamos a disfrutarnos esta horita de conversación. Y eso quiero, que nos la disfrutemos acá todos. Bienvenidos a todas las personas que han ido llegando.
y pues queremos darle pues la apertura al tema para que seamos lo más objetivos y para que te disfrutemos lo que más podamos y que podamos hacerte las preguntas que más podamos. Y es lo siguiente, digamos que nuestro tema de hoy es justamente qué hacer, Juli, qué hacer cuando nosotros llegamos a ese punto de frustración. Voy a dar un poquito, frustración laboral. Voy a dar un poquito de introducción al tema para que, pues, para que todos entremos en contexto y ahí empezamos a hablar de esas 5 claves para mantener la motivación laboral. ¿Listo? Yo les voy a contar Perfecto. algo y es que encontré un artículo que me pareció terrorífico. Encontré un artículo que me pareció impactante, sin embargo no me pareció increíble porque yo también he vivido en carne propia esa experiencia que hablaba en el artículo. Entonces, les voy a leer una parte pequeñita de esta porción que dice, en el año, bueno, es una empresa llamada Gallup, realizó una encuesta a más de 200.000 empleados alrededor del mundo sobre la satisfacción en el trabajo. Y en el año 2013, la revista Forbes informó de la encuesta diciendo, el trabajo es más a menudo una fuente de frustración que de realización para casi el 90% de los trabajadores del mundo. Acá nos dice, muchas personas en el mundo odian su trabajo y especialmente a su jefe. Y yo te digo algo, Juli, desde mi experiencia personal, yo pues doy las gracias a Dios por las experiencias laborales que he tenido, pero en todas ha habido algo en común y es lo siguiente, ha llegado un punto de desmotivación en los que yo digo, yo no sé qué estoy haciendo acá, no quiero estar acá, pero digamos que el sistema, la vida, las obligaciones me obligan a permanecer en un lugar al cual no quiero ir. Entonces esto genera frustración, esto genera desconexión de mí, incluso también puede generar riesgos no solamente a nivel psicológico, emocional, sino también físicos porque se empiezan a somatizar. Entonces, es supremamente importante lograr justamente esa plenitud en el trabajo porque eso nos da felicidad, eso es química, literalmente en nuestro cuerpo. Si estamos tristes, estamos llenos o estresados, estamos llenos de cortisol, estamos llenos de estrés y eso no nos va a favorecer. Pero sí quisiera que empezáramos con algo, Juli, y es lo siguiente. De primerazo, la palabra trabajo tiene una mala fama. O sea, desde mi punto de vista, y lo he escuchado varias veces a otros mentores, dicen que la palabra trabajo es una mala palabra. Entonces, ¿por qué? Porque tal vez está asociada a muchos significados muy pesados. Entonces, quisiera que empezáramos por ahí. ¿Qué opinas tú de ese tema, de esa palabra? Sí, yo frente a esa pregunta, Carito, yo creo que, y parte de mi trabajo, es resignificar la palabra trabajo, es reconciliarnos con la palabra trabajo. Solo que los seres humanos muchas veces nos dejamos guiar por paradigmas y un paradigma es una forma de pensar y de comportarse, ¿cierto? Y Uh -huh. gracias a esa situación que es una realidad, esos artículos que estabas leyendo de los indicadores de insatisfacción, de infelicidad en el mundo, alrededor del trabajo, hacen que el trabajo se vea como algo con una connotación negativa, ¿cierto? Sin embargo, el trabajo definitivamente es algo que debemos repensar y así como palabras, voy a decir un par de palabras como la palabra éxito, entonces resignificar el éxito, qué es el éxito para mí, cuáles son mis indicadores de riqueza, ¿cierto? Ahora, resignificar la palabra felicidad, qué es la Sí, felicidad, qué sí. significa felicidad para mí. Entonces, en este sentido, trabajo, ¿qué significa el trabajo para mí? Y es una muy buena pregunta y tal vez podamos decir, vamos a dar 6 claves. ¿Y qué tal si nosotros resignificamos, o bueno, eso lo vamos a hablar en la clave número 4, qué significa para nosotros trabajar y resignificar si de pronto trabajar para nosotros tiene una connotación negativa? Además, porque, por ejemplo, en nuestro contexto,
local, en nuestro contexto latinoamericano, cuando tenemos tantos dichos, tantas frases que se vuelven como voz populi, y entonces trabajar es tan duro que por eso le pagan a uno, ¿cierto? Le decían a uno, entonces empiezan a sembrarnos unas creencias asociadas al trabajo, donde parte también de la situación crítica es que asociamos a que el antónimo, o no, que el sinónimo de trabajo es carga, que el sinónimo de trabajo es no disfrutar, que el sinónimo de trabajo es pasarla mal, es pasarla maluco. Entonces, creo que es importante resignificar la palabra trabajo y que cuando sintamos y que cuando digamos yo trabajo, mira lo que yo empecé, parte de mi trabajo es, yo amo mi trabajo porque tiene sentido y significado para mí. Punto clave, tiene sentido, tiene significado, tiene un para qué. Pero entonces ahí te pregunto, Juli, ¿cómo podemos entonces resignificar algo que lo vemos tan negativo, que por muchos años le hemos dado una asociación tan, digamos que poco productiva para nosotros? ¿Cómo podemos voltear esa torta y decir, oiga, el trabajo me gusta, tiene sentido, tiene propósito? Y no sé si ahí ya estoy empezando a tocar los 5 puntos. Tú me dices. Sí, ¿y qué tal si yo te voy a responder esa pregunta cuando hablemos en la clave número 4? En la clave Ok, número 4, todas van a apostar a esto, todas nos van a conducir a resolver esta pregunta, pero en la clave número 4 de las 5 que vamos a hablar, voy a dar la pepita de oro para generar esa resignificación del trabajo. perfectísimo, Juli. Entonces, yo les voy a decir algo acá. Me encanta. Hola, Viviana, ¿cómo están? John Cuartas, ¿cómo están? Me encanta saludarlos. Bueno, les recuerdo que pueden escribirnos las preguntitas que necesiten para que Juli también en este espacio nos pueda ir resolviendo las dudas que ustedes tienen con respecto a la plenitud laboral. Yo quiero simplemente invitarlos a que este live lo puedan escuchar desde un lugar de responsabilidad y poder personal. Nosotros no tenemos el poder muchas veces de lo que pasa afuera, de lo que sucede afuera, pero sí hay una única cosa de la que siempre tenemos el control y es de todo lo que pasa en nuestro interior. Y esa es la invitación que podamos hoy escuchar desde ese lugar de, no sé, tal vez una mente abierta a lo que hoy Julián nos quiere proponer. Entonces, Juli, ¿cuál es esa clave número 1 para mantener esa plenitud laboral y plenitud en el trabajo, motivarnos? ¿Cómo hacemos? Bueno, Caro, gracias primero a John, que me dejó un especial saludo ahí, a Vivi y Patti, que te está echando piropos. Gracias por conectarse y compartir aquí con nosotros. Bueno, la primer clave que he procesado y es la siguiente: sentirnos merecedores de experimentar plenitud en el trabajo. La primer clave es sentirnos Wow. merecedores que podemos experimentar plenitud en el trabajo. Si yo me pongo a hacer un análisis de pronto de cuando comparto un mensaje en algunos escenarios, me lo cuestiono todos los días porque alrededor del trabajo hay muchos tipos de trabajo, ¿cierto? Y entonces uno de los comentarios que posiblemente se encuentra es, no, eso en mi trabajo no es posible, eso con lo que yo hago no se puede, o eso es imposible, eso es muy idílico. Y yo creo que el primer paso es hacer una pausa y sentir que independientemente del trabajo que realicemos, somos, cada uno de nosotros, desde lo individual, somos merecedores de experimentar plenitud en el trabajo. Y seguramente, por ejemplo, por más oscuro que veamos el camino, no, Julián está hablando algo imposible, es que mi trabajo, si él conociera mi trabajo, si él supiera las condiciones en las que yo trabajo, si él, pero posiblemente es preguntarnos si existirá alguien que haga lo que yo hago y que es feliz haciendo lo que hace. Y seguramente simplemente habilitando esa pregunta va a encontrar a alguien, a un referente que le va a mostrar que sí es posible. Y entonces parte también como de esa búsqueda, de esa reflexión de es posible, pero lo más importante es empezar el camino, comenzar el camino es merezco experimentar, soy merecedor de experimentar plenitud en el trabajo. Esa es una primera clave muy sencilla que creo que es el punto de partida.
sencilla, importante, básica, pero no siempre tan lógica, Juli. A veces el merecimiento es algo que no lo tenemos tan integrado en nuestra normalidad. De hecho, lo que tú dices, sí, necesitamos elevar nuestro merecimiento y para mí, digamos que eso se resume en creértelas, creerte que tú puedes tener un trabajo en el que seas feliz, creerlo, que el panorama tal vez lo he visto negro y el punto negro es lo que hoy yo expando en mi atención, pero es que hay una hoja blanca entera alrededor de lo que también te está dando beneficios. De pronto no quiero mezclar esto de pronto con pensamiento positivo, con el hecho de decir, ay no, mi trabajo es hermoso, cuando de pronto ya no soy feliz, pero es simplemente abrir mi mente a la opción de, hey, puede ser normal que yo sea feliz en mi trabajo, es normal. Qué lindo Y eso, es, Julio. y es abrir una posibilidad y es simplemente plantearse desde, hey, yo merezco ser feliz, yo merezco ser feliz en el trabajo, simplemente, y es un punto de partida, por eso es la clave número uno, es un punto de Sí, partida y que posiblemente en ese ejercicio de merecimiento, el contexto no ayude mucho a creérsela. No le pare bolas al contexto, espere, pase primero por ese primer punto. Usted merece ser feliz en lo que hace. Usted merece ser feliz haciendo lo que hace. Usted merece ser feliz en el trabajo. Entonces, primer punto, merezco ser feliz. Y ahora un mundo de bellísimo. posibilidades. Y no tiene que ver con pensamiento positivo. No tiene que ver con pensamiento positivo, sino, como bien la palabra lo dice, es activar el merecimiento. Porque los regalos de la vida, porque la gente feliz en el trabajo existe. Y en los lugares y en las Mm. actividades menos pensadas del mundo. Hay un concurso en Estados Unidos, si no estoy mal, en New York. Es un concurso que hacen los seres humanos, los personajes que limpian las cañerías de Nueva York, que se meten con trajes al mierdero y hacerle el Literalmente. mantenimiento. Y hay un concurso que ellos tienen para saber quién es el mejor haciendo la labor. Y es, pues, y se les nota la pasión de cómo dominan su arte, cómo dominan su labor. Entonces, en cualquier actividad, en cualquier labor del mundo, hay personas que han encontrado y que no necesariamente que han encontrado, que sienten la plenitud en el trabajo. Entonces, si esas personas con ese trabajo, además porque es una encuesta, eso está testeado en un artículo del Harvard Business Review, entonces en cualquier parte del mundo, en cualquier trabajo podemos sentir, experimentar plenitud. Lo mismo que confirma, Juli, que más allá de la circunstancia que estemos viviendo en nuestro trabajo, es nuestra actitud y es lo que procesamos internamente, lo que nos genera o el disfrute o el desgaste. Y mi Juli, ¿cuál es la clave número dos? Listo. Entonces, la clave número dos, ahí ya empieza con acción, ya empieza con un ejercicio clave y es, la clave número dos es, eres responsable, que lo anticipabas con la actitud, eres Okay. responsable de tu plenitud en el trabajo. Eres responsable de tu plenitud en el trabajo. Todo este año he venido trabajando y desde Cuoca, es algo que hacemos desde Cuoca y es elevar la conciencia sobre nuestra responsabilidad y específicamente nosotros usamos la excusa de la plenitud en el trabajo, pero cuando nosotros asumimos que experimentar plenitud en el trabajo es mi responsabilidad, entonces yo voy a diseñar estrategias para elevar la plenitud en el trabajo. Y si yo aprendo a elevar la plenitud en el trabajo, estoy aprendiendo a elevar la plenitud en las otras dimensiones de mi vida, Ujú. en mi hogar, en mi sociedad, en mi dominio personal. Entonces, cuando nosotros decidimos, y la clave número dos, digo, por ejemplo, ahora lo mencionabas también, es que las cifras, y yo lo experimenté y decías en el artículo que es que la mayoría de las personas odia a su jefe, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que como seres humanos hemos cometido un error y venimos cometiendo un error y es que todavía estamos responsabilizando
a algo externo sobre nuestra realidad. Entonces, no soy feliz en el trabajo por mi jefe, porque odiamos al jefe. No soy feliz en el trabajo porque me pagan mal. No soy Sí. feliz en el trabajo por la cultura de la organización. No soy feliz en el trabajo. Entonces, siempre estamos poniéndole precio, plazo, condición a nuestra felicidad y estamos culpando, y cuando culpamos, nos estamos haciendo víctimas, estamos perdiendo, nos estamos rindiendo frente a lo que sucede en el contexto y nos estamos negando, por consecuencia, experimentar esa plenitud en el trabajo. Hay un empresario que es que parte desde esto. Y incluso, voy a mezclar aquí dos cositas. Hay una frase que a mí me marcó mucho cuando la leí, Carito. Y es que ¿Cuál fue? la frase es, las personas, los seres humanos, prefieren la infelicidad a la incertidumbre. Los seres humanos prefieren la infelicidad a la incertidumbre. Entonces, Mucha. tú lo Es mencionabas ahora tremendo. también. Claro, entonces, es que no soy feliz en el trabajo. Y lo primero que pensamos es, uy, pero entonces debería renunciar. O una opción, o una opción es renunciar. Pero ¿cómo me voy a ir? Sí. Y como está duro encontrar trabajo, y las facturas, y las obligaciones, y la estabilidad, entonces nos rendimos a la infelicidad que sentimos, prefiero la infelicidad a la incertidumbre de atreverme a hacer algo, como moverme del lugar, o de hacer algo, de empoderarme, de no moverme, y empezar a hacer algo para experimentar felicidad. Hoy justamente me terminé este libro de un empresario que admiro mucho, que tiene una de las mejores culturas organizacionales del país. El libro se llama Al que encontremos trabajando lo echamos. Ok. Y se llama así porque Juan José Piedradita, uno de los coautores del libro, Segunda Generación al Frente de la Organización Equitel, él tiene este letrero en todas las instalaciones de las organizaciones que conforman el grupo Equitel. Y es que la cultura organizacional está basada en función de las personas, están en el desarrollo de las personas, en que las personas sean la máxima manifestación de sus talentos y que se dediquen en función de ello. Y en alguna ocasión, escuchando a Juan José Piedradita en vivo, presencialmente, él decía que él no comparte esa pregunta de ¿usted qué hace en el tiempo libre? Porque él dice que es que todo el tiempo es libre y que las Wow. personas siempre Wow. tenemos la libertad de decidir dónde estar. Entonces, por ejemplo, si yo digo soy Wow. responsable de mi plenitud en el trabajo, porque aunque el contexto es oscuro, aunque las condiciones no están dadas, usted está decidiendo estar ahí como punto de partida. Ahora, muchas veces, y lo complemento con algo, tuve la oportunidad en marzo de tener una mentoría personal en plenitud laboral, una persona que estaba colapsada, no estaba al borde del colapso, estaba colapsada. Y me di cuenta con esta mentoría que las personas cuando no están experimentando plenitud en el trabajo, una de dos, o están pensando en renunciar o ya dejaron por lo que tú decías, no, ¿cómo voy a renunciar? Y el bono, y es que aquí dan buenos bonos, y la fiesta de fin de año, y entonces ¿cómo voy a perder todos los beneficios? Entonces tiene muchos beneficios, por otro lado, tal vez hay cosas chéveres, pero me está costando mucho, entonces decido, me resigno, me quedo. Y cuando me quedo, lo que estoy haciendo es que ya renuncié, pero renuncié a mí mismo, porque Ay, terrible. lo siguiente que está pasando, Carito, es que no sabemos cómo gestionar nuestro bienestar. Entonces, listo, no, ¿cómo no me voy a ir? Decido quedarme. ¿Qué hago para salir de este estado emocional, de este estado que no me permite sentirme bien, que empiezo a hacer en función que está en mis manos para elevar mi satisfacción, para elevar mi motivación, para elevar mi plenitud? Entonces, somos responsables por A por B. Juli, este punto es importantísimo y yo creo que en este punto, cuando lleguen, cuando las personas estén llegando a este punto de la grabación, dirán como, ay no, yo me voy, ¿cómo así que responsable yo? De verdad, es el punto más antisexy, pero es el punto más básico
en el que volvemos nosotros a tomar el control de nuestro bienestar, de nuestras decisiones. Mira, acá hay algo que quería comentarte. Patti nos dice, Julián, yo intencionadamente me hacía ver el trabajo como una bendición, o sea, me autohackeaba internamente, pero en algún momento ya dejé de disfrutarlo. Llega ese punto de resignación. Estoy acá porque me toca. Y ahí llega un punto también donde incluso, no sé, muchas veces nos autoconvencemos a nosotros mismos que es que el trabajo es el que me ha dado, es que la empresa llevo 15 años, es que es la que me ha dado para la casa, el carro, la beca, ¿cómo la voy a dejar? Es que yo no sé hacer nada más. Y lo que tú dices, vaina tan importante, Juli, tan dolorosa también, por el miedo de saltar me pierdo a mí misma, me desconecto de mí y simplemente me resigno. Y en ese resignarme pueden pasar otros 5 años, otros 15 y te puedo jubilar de un lugar de donde yo nunca realmente fui feliz o no quise estar. El punto es, primero, no somos un árbol. O sea, muévanse, muévanse, movámonos. ¿Cuál es el punto para podernos mover? Simplemente que al frente o no sé, o que tengamos un punto de dolor tan fuerte, Juli, que ya estemos tan cansados, tan saturados, que digamos no puedo más y ya presento esa carta y puede que me vaya. O, espera, ya voy. O simplemente hay una motivación tan fuerte adelante que me hace tomar una decisión diferente. Ahora, el punto de irme o no irme, pues también debe estar guiado desde un lugar, ojalá, de certeza, no, ojalá no tan emocional, diría yo, sino desde un lugar de neutralidad donde digo, ok, ¿qué es lo que realmente yo quiero? ¿Qué es lo que realmente conecta conmigo? No sé si eso tiene sentido por lo que tú ibas a decir. Y me impresionó lo que dijiste de que todo el tiempo es tiempo libre, porque muchas veces vemos que las 8 o 10 horas que paso en la oficina, pues entonces no son libres. Estoy atrapada. Y es terrible la connotación. Entonces, claro, pues a las 8 de la mañana cojo 7 de la mañana cojo el transporte a mi lugar de atrapamiento, si se puede decir de esa manera. ¿No? Y es que hay mucho por solucionar. Pero lo que quería decir es que, por ejemplo, Julián Higuita nunca va a recomendar como primera opción, renuncie, salga corriendo. ¿Por qué? Porque es que lo que hay en el fondo, cuando le quitamos las capitas a la cebolla, lo que hay en el fondo es que todavía hay una ausencia de conciencia, de conocimiento, de sabiduría de cómo gestionarnos. Entonces, ojo a esto, Carito, tu trabajo soñado también te hará llorar. Tu trabajo soñado también te hará sufrir. Tu trabajo soñado también te va a poner a prueba. Entonces, no soy feliz en el trabajo. Listo. Eres merecedor. Ahora, eres responsable. Si tal vez la mejor opción es renunciar, porque tal vez las condiciones laborales no son buenas, no hay pagos justos, no hay prestaciones sociales, tal vez estás trabajando en unas condiciones insanas y Uh definitivamente -huh. la empresa para la que trabajas, así tú digas, soy merecedor de experimentar plenitud en el trabajo, ahí no va a suceder. Uh Pero -huh. mi recomendación es, antes de renunciar, pregúntate qué puedes empezar a hacer en el lugar que te encuentras por tu bienestar y plenitud laboral. Y comienza a hacerlo antes de renunciar. Porque Súper. si tú llegas y sales, renuncias, y entonces otra situación que se vive en el mundo laboral, nos quedamos sin trabajo porque renunciamos o porque nos despidieron y empezamos a regar hojas de vida. Y en el primer lugar que nos dicen, usted fue seleccionado, ahí nos fuimos a trabajar. No nos preguntamos cómo es la cultura de la empresa, no nos preguntamos cómo es el liderazgo, no nos preguntamos, empezamos a regar porque empezamos a sentir la necesidad, ¿cierto? De que ya no tengo trabajo, entonces en cualquier parte. Pero entonces ese lugar de trabajo también te va a poner a prueba. La pregunta es, ¿sabes cómo gestionar tu bienestar?
sabes cómo gestionar tu sentido y significado, sabes cómo gestionar tu paz interior, que ya vamos a ir allá. Entonces, lo primero que yo invito es, si hay unas condiciones mínimas básicas, primero aprende a autogestionar tu plenitud en el trabajo y luego ve y busca y desde otro nivel de conciencia, ¿cuál es una empresa en la que te gustaría trabajar? ¿Cuál es una empresa que tiene condiciones sanas, que tiene un liderazgo consciente, que tiene una cultura sana, que tiene una cultura consciente? Y entonces Donde a partir de ahí se conectas empiezan con a ese sumar, merecimiento. exacto, un montón de variables que al final uno dice, soy merecedor y encuentro el lugar, pero porque ya tengo otro nivel de conciencia. Sí, maravilloso, Juli, maravilloso, porque pues muchas veces uno sí de manera reactiva puede coger y renunciar y uno dice, oh my God, y ahora, y pues sí, la materia no la pasé, pues la vida es sabia y te la vuelve a poner en la siguiente oportunidad laboral. Por lo tanto, sí, tal vez la ecuación seguramente empieces por uno mismo y por verificar qué es lo que está pasando dentro de mí. Acá Patti nos dice, yo renuncié, yo elegí mi tranquilidad, pero estoy navegando en este momento en la incertidumbre. ¿Qué le podrías decir a ella? Primero que es una valiente, porque sí o sí, quien toma la decisión de renunciar, porque ya el sufrimiento es tanto que uno dice, no me aguanto más, salgo de aquí, es una valiente, ¿cierto? Yo le diría justo eso, Pati, primero, ¿qué estás haciendo para elevar tu conciencia, tu información y tus herramientas para aprender a gestionar tu bienestar en tu hogar, en el trabajo? Aprovecha este tiempo si de pronto no te has puesto en una nueva, si no has llegado a una nueva ubicación. Lo segundo es, decide dónde quieres trabajar. Pero cuando te estoy diciendo, decide dónde quieres trabajar es, no te pongas a repartir hojas de vida. Y entonces, para todas partes, a ver en qué aplico. Ven, qué empresas tienen ese atractivo que tú digas, yo sé que allí es un buen lugar para trabajar, yo sé que allí hay una buena cultura, yo sé que allí hay unos buenos jefes, yo sé que las personas que trabajan allá hablan muy bien de la empresa, entonces, y además pueden estar Y, buscando, necesitando un talento como el tuyo. y yo le agregaría algo a eso, Juli, que dices, y es, y yo sé que allí yo puedo ser contribución, yo puedo aportar desde lo que soy, desde lo que tengo. Mi Juli, ¿esto tiene sentido con el tercer punto? Tiene total sentido. Entonces, para llegar al tercer, cuarto y quinto punto, voy a introducirlo con lo que nosotros en Cuoca creamos y denominamos el triángulo de la plenitud laboral, ¿cierto? Este es el Ok. triángulo que desde lo que hacemos en Cuoca, que es elevar la satisfacción y la plenitud en el trabajo por medio de educación virtual, nosotros entregamos semillitas de conciencia, píldoras de conocimiento para que las personas aprendan a autogestionar su triángulo de la plenitud laboral, ¿cierto? Entonces, nace en principio de dos cosas que ya las hemos mencionado. Clave número uno, sentirnos merecedores, que podemos experimentar plenitud en el trabajo. Lo segundo es hacernos responsables, es decir, soy responsable de lo que estoy viviendo. Yo creo mi propio cielo, yo creo mi propio cielo y soy responsable de construir mi plenitud en el trabajo. Ahora, ¿dónde pongo mi foco y mi atención? En el triángulo de la plenitud en el trabajo. El primer elemento del triángulo de la plenitud en el trabajo es gestionar la conciencia de autogestionar nuestra felicidad. Entonces, la clave número cuatro, la clave número tres, perdón, es soy responsable de gestionar mi felicidad, entendiendo la felicidad como bienestar, entendiendo la felicidad como bienestar, ¿cierto? Ok, Entonces, ok. voy a ir justo cuando estaba preparando esto y voy a poner Juli, sí. perdóname, rebobinemos un minuto antes. El tercer punto, para ser específicos, ¿cuál es? Entonces, el tercer punto es, que es el primer punto del triángulo de plenitud en el trabajo, es la autogestión de la felicidad. La Ok, conciencia de la autogestión. Entonces, la clave puntualmente es, la clave es autogestionar nuestra felicidad. ok. Autogestionar nuestra felicidad. ¿Y qué significa entonces autogestionar nuestra felicidad? Sí, entonces, entender la felicidad como bienestar y significa, y lo podemos traducir así. Hace más de 20 años
pues ya hace mucho más, pero ha cogido más fuerza hablar de felicidad, porque la felicidad dejó de ser algo romántico, esotérico, gracias al surgimiento de la psicología positiva o ciencia de la felicidad. El padre de la psicología positiva, Martin Seligman, ve desde una perspectiva diferente, empieza a investigar a las personas que son más felices y que tienen en común las personas que son más felices, convoca a otros expertos, a otros investigadores, a otras áreas del conocimiento y encuentran lo que determina nuestra felicidad, ¿cierto? Aquello que determina nuestra felicidad está en tres elementos: el elemento genético, el elemento de las circunstancias de la vida y el elemento de las actividades intencionales, ¿cierto? Ok. Elemento genético interfiere en nuestra felicidad en un 50%. Circunstancias de la vida en un 10%. Y las actividades intencionales en un 40%. Si nuestra genética no nos es tan favorable, si por ejemplo yo tuve padres, antepasados, que tuvieron enfermedades, en este caso del orden psicológico, ansiedad, depresión, estrés, X, Y, Z, es posible que en mi carga genética yo tenga una disposición a sufrir de esas mismas enfermedades. Entonces, lo que encontraron los expertos es que nosotros podemos modificar ese patrón genético, y eso se llama epigenética. Y esto lo hacemos mediante la implementación de micro hábitos, de pequeños hábitos que van cargando una nueva genética que nos es más sana. Entonces, por poner un ejemplo, es que mi mamá y mi abuela y mi tatarabuela, mi bisabuela y mi tatarabuela sufrieron de depresión. Entonces, yo puedo sufrir de depresión. Bueno, ¿qué puedo hacer para prevenir la depresión? Meditar. Entonces implemento en mi vida el hábito de la meditación. Y entonces ya le estoy generando una nueva configuración a mi genética que va a disminuir la posibilidad de sufrir de depresión. Sí. Circunstancias de la vida. Muy sencillo. Venimos por la vida con un nivel promedio de felicidad. Escenario número 1, nos ganamos la lotería, la felicidad aumenta. Escenario número 2, nos amputan un pie, felicidad disminuye. Al término de 1 año y medio o 2 años, la felicidad se regula. Por eso, las circunstancias de la vida, lo muy bueno o lo muy malo, solamente nos dan o nos quitan un 10% de nuestra felicidad. Y las actividades intencionales, ojo a esto, las actividades intencionales, todo aquello que nosotros hagamos en pro de nuestro bienestar, de nuestra felicidad, va a contribuir a un 40% a nuestra felicidad. Entonces, mi reflexión es la siguiente. ¿Cuántas veces nos despertamos, iniciamos un día con la intención de hacer algo por y para nuestra felicidad? ¿Cuántas veces nos despertamos? Y ahora, ¿cuántas veces nosotros decimos, hoy por mi felicidad voy a hacer esto? O por mi felicidad ha venido sucediendo, esto ha venido evolucionando para modificar mi genética, voy a implementar este nuevo hábito en mi vida. Sí. Si yo sé que entonces la genética la puedo mejorar, loro viejo se aprende a hablar con pequeños hábitos y eso impacta un 50% en mi felicidad. Y además, las actividades intencionales que yo haga tienen un 40%. El 90%, y esto refuerza la clave número 2. Mi felicidad está, el 90% de mi felicidad está bajo mi responsabilidad. Entonces, por ejemplo, laboralmente hablando, 2020, Julianiquita, con todo lo que le llegó en el 2020, con las responsabilidades que Julianiquita tenía en el 2020, a Julianiquita el trabajo se le convirtió en eres esclavo de Zoom, de 7 de la mañana hasta quién sabe, ¿cierto? Sí. Cuando yo identifico que el agotamiento estaba a tope, que estaba teniendo reuniones desde las 7 de la mañana hasta que 7, 8 de la noche, que estaba teniendo una reunión tras otra, yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer por mi bienestar y mi felicidad en este contexto?
en este contexto era premiante tener las reuniones, era premiante tener las conversaciones, estábamos respondiendo a lo que significaba la pandemia para poder sostener una propuesta de valor. Entonces yo dije, listo, hay algo que puedo hacer, y es que no voy a seguir teniendo reuniones de 1 hora. Voy a tener reuniones de máximo 45 minutos. En 45 minutos se tienen que tener las reuniones y necesito tener 15 minutos de Para una respirar. recarga, de una oxigenación. Y claro, todo empezó a transformarse, a cambiarse, y no te imaginas lo agradecido que eran las personas con las que yo me reunía, que les decía, nos vamos a reunir 45 minutos, no nos vamos a reunir más de 45. Ay, Julián, qué maravilla, todo el mundo está agotado, pero era porque yo decididamente dije, esto está afectando mi bienestar y mi felicidad en el trabajo, esto está impactando mi satisfacción, entiendo que esto es temporal, entiendo que esto es pasajero, pero ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son esas actividades intencionales? Por poner solamente algunas. Juli, mira, ese Sí. punto me parece súper, súper importante, súper necesario revisarlo, pero hay algo ahí pues, que me causa curiosidad, digamos, bueno, primero, este punto tiene todo el tinte de autocuidado. Como su palabra bien lo dice, es un autocuidado, es decir, yo me lo doy a mí misma, es decir, si en mis manos está un 50% de hábitos a nivel genético y un 40% a nivel intencional, lo que dices, tengo un 90% en mi bolsa. Si no soy feliz es porque estas dos bolsas las tengo completamente pues perdidas de mis manos, de mi poder. Pero entonces viene ese punto de autocuidado. Ahora viene algo que mientras hablabas y poniéndome en el lugar tal vez de muchas personas, las circunstancias de pronto los obliga, no sé, porque de pronto son las personas que son cabeza de hogar, responden económicamente por sus familias, etcétera, y están obligadas a hacer 2 y 3 turnos en el día, a pesar de que ya no estamos en pandemia. Entonces, esto es durísimo, pero incluso a pesar de esta jornada tan larga y tan extenuante, creo que incluso existe esa posibilidad de generar momentos de autocuidado donde, hey, me doy un espacio para, ven, lo que llaman pausas activas. Pero no me gustan esas dos palabras. Yo prefiero la palabra autocuidado porque me parece un poco más, conecta más conmigo. Entonces, hey, ven, me hago un masajito en los ojos, ven, respiro, ven, me muevo, me tomo un agua. Es más, voy al baño porque muchas veces se nos olvida ir al baño o comemos delante del computador y seguimos de largo. ¿Tú qué tal vez le podrías decir a una persona que está de 5 de la mañana a 10 de la mañana? Porque conozco casos que están dándole frente a un computador porque sus circunstancias lo requieren así. Mira, a mí me gustan para resignificar, justo porque tampoco me gustan las pausas activas, porque se volvió algo como que, ay, si los de seguridad y salud en el trabajo nos dicen que tenemos que hacer las pausas activas, y se volvió una obligación. A mí me gustan las pausas conscientes, ¿cierto? Las pausas conscientes, ¿cierto? Pero es tan sencillo porque, bueno, es tan sencillo, pero es preguntarnos definitivamente, evaluar. Ahora, en mayo, estuve en un congreso de seguridad, esto es un congreso de riesgo psicosocial, y conocí un término que yo no conocía, que yo no había escuchado nunca de él y que me encantó, que se llama job crafting. Job crafting, que es como la artesanía del trabajo, cómo nosotros creamos el trabajo que queremos a partir del trabajo que tenemos. Que creemos. Que crear, de artesanía, crear el trabajo que queremos a partir del trabajo que tenemos. Entonces, es una invitación a, y como hay tantos tipos de trabajo, Carito, yo digo que la invitación es, siéntete artesano de tu trabajo. ¿Y qué puedes diseñar e implementar para experimentar felicidad en él? Por ejemplo, en el contexto, pues, es que uno lo habla desde la experiencia personal, ¿cierto? Pero nos dimos cuenta de varias cosas. Uno, primero,
el efecto multitasking, pues que era impresionante y que nos estaba agotando. Entonces, sí, estamos en reuniones, pero terminaba una reunión, uy, me quedaron 5 minutos, redes sociales, y eso agota como un berraco. Entonces, por ejemplo, yo simplemente decir, listo, tengo 5 minutos, pongo un cronómetro, 5 minutos, reclinaba mi silla para atrás y el hábito del silencio. Delicioso. Simplemente silencio, quedarme aquí. Y me daban ganas y yo, no, Julián, silencio, por favor, Julián, silencio, regálate silencio. Ahora, movimiento, movimiento. Entonces, unos amigos y socios estuvieron en un entrenamiento con Tony Robbins y les explicaron lo potente que es brincar desenfrenadamente. Entonces, venga, estoy cansado, estoy agotado, ya voy a entrar a una reunión, no tengo energía. Brinque desenfrenadamente, pongo una canción, y yo, reunión, energía, soy otro, ¿cierto? Entonces, es empezar a buscar alternativas según las condiciones del trabajo de cada uno. Una persona que esté posiblemente en un escritorio de 5 a 10 o que esté en una actividad, piense que es esa pequeñita actividad, que es ese pequeño cambio, que si lo hace, pues es que es sencillo. Yo aquí acabé de activar mi energía. Hoy estuve en una reunión en la mañana y me dejó jugadito, hoy estoy jugadito energía y no lo había hecho, aquí por la conversación de nuevo y mi energía sube. Entonces, ¿cuáles son esas pequeñas actividades que podemos hacer que impactan y siéntanse artesanos de su trabajo? Maravilloso, Juli, tremendo punto, importantísimo, porque volvemos al mismo punto, está en mis manos hacer de mi trabajo un lugar que disfrute y que me sienta merecedora de eso. ¿Cuál es ese cuarto punto o esa cuarta clave para volver a conectar con la plenitud en mi trabajo? Bueno, este punto es definitivamente uno de los que más me gusta, que es la cuarta clave es gestionar. Yo lo llamo así, entonces cuando digo gestionar es autogestionar el sentido y el significado de tu labor. Gestionar el sentido y el significado de tu labor. Vamos, y esto tiene que ver con propósito, pero para que no nos abrumemos con la palabra propósito, porque a veces nos abrumamos cuando nos dicen la palabra propósito, entonces tiene que ver con algo y es, vamos a verlo en diferentes situaciones. Uno, un pequeño test, que es, ¿cómo ves tu trabajo? ¿Lo ves como un simple trabajo donde vas, cumplís un horario y te pagan por estar allá unas horas y hacer unas tareas? ¿Lo ves como una carrera? Algo en el que vas y estás buscando escalar y lograr nuevas y mejores posiciones, estás en el juego de la carrera profesional, ¿cierto? O tres, lo ves como una vocación, que es como una posibilidad de generar de servir, ¿cierto? Entonces esto es una primera como encuesta que nos podemos hacer. Pero el sentido y el significado, hay una historia que es muy vieja, que muchos la conocen, pero que definitivamente revela lo que significa esto, y es una historia donde se le preguntan a dos obreros que están haciendo la misma tarea, que están en la misma obra, le preguntan a uno qué hace y uno dice, pues, pego ladrillos. Le preguntan a otro qué hace y él dice, construyo la catedral más grande del mundo. El sentido y el significado de su labor para los dos obreros es totalmente diferente. Y yo siempre planteo la pregunta hipotética de, ¿quién cree usted, y usted que nos está viendo, quién cree usted que vive mejor, que tiene mejores relaciones, que es más sano, que es más feliz, que siente mayor plenitud en el trabajo? Entonces, esta cuarta clave es identifique y, como iniciamos la conversación, resignifique. Y por eso decía que aquí volvía en esa primera pregunta, resignifique para usted qué es trabajo. Resignifique para usted. No, es que yo soy, es que el ejemplo es muy sencillo. Y conversando con un señor de más de 60 años, casi 70 años, le preguntaba a él en diciembre si todavía trabajaba. Y me decía, Julián, yo no trabajo, yo produzco. A mí no me gusta esa palabra trabajar. Yo todos los días salgo a producir. Y entonces me decía el hijo, no, Juli, cuando nos toca hacer un ejercicio, una tarea donde se despliega la actividad física, ellos tenían que montar o desmontar mercancía o productos de un camión.
que el papá los llama y les dice, muchachos, a hacer ejercicio. Él no les dice, hay que cargar el camión, hay que descargar el camión. Él convoca al equipo, muchachos, a hacer ejercicio. Hacer ejercicio. Entonces, es que le encontremos el sentido y el significado a nuestra labor. Está totalmente comprobado que cuando nosotros le encontramos un significado a nuestra labor, y por ejemplo, el artículo que les mencionaba, no tener claro el artículo en este momento, tengo mala memoria, del Harvard Business Review, que hablaba de las personas que limpian las cañerías, que limpian el mierdero en Nueva York, que le encontraban un sentido y significado a su labor. Esas personas están experimentando altos niveles de satisfacción en el trabajo. Cuando nosotros le estamos asignando un sentido y significado a nuestra labor, estamos dominando nuestra mente, le estamos dando una razón de ser a nuestro trabajo y estamos elevando nuestra satisfacción frente a lo que hacemos, estamos experimentando plenitud. Juli, vuelve el mismo ejemplo, estas personas en la cañería limpiando cosas horribles o terribles, pues estaban experimentando disfruten en su trabajo, alegría, estaban en una competencia, estaban felices, estaban emocionados. Y así mismo podemos ver que pueden haber gerentes, vicepresidentes, etcétera, con excelentes condiciones, pero totalmente insatisfechos. Entonces, ese es el punto. Tal vez no han conectado justamente con esa parte de qué manera mi trabajo, de qué manera yo soy útil en mi trabajo, de qué manera yo aporto, de qué manera tiene sentido para mí hacer lo que yo hago todos los días. ¿Para qué me levanto hoy? ¿Por qué hago lo que hago? Y acá Pati nos dice que se quedó con una sola arista del triángulo de plenitud laboral. Yo estoy acá anotando todo lo que nos está diciendo Juli y voy a actualizar estas dos aristas que llevamos. Juli, me confirma si estoy bien. La primera arista es la resignificación de la felicidad, donde vemos la felicidad como igual a bienestar. La segunda arista es resignificar resignificar el sentido y el propósito que yo le hallo a mi trabajo. Genial, así, vamos bien. Y también digamos que resignificar / autogestionar. Cuando yo resignifico, estoy definiendo mis propios términos. ¿Qué es para mí? ¿Qué me funciona a mí? No qué me dice el mundo, ni qué creo el mundo. Es resignifico, es autogestionar mi felicidad. Estoy haciendo lo que nos decías ahorita, el job crafting. Así es. Estoy haciendo artesanía de mi propio trabajo, pero más que de mi propio trabajo, de mi propia manera de ver mi trabajo. Así es. Mi Juli, y nos queda una clave para completar las 5, ¿cierto? Sí. Y la última es entonces autogestionar nuestra paz interior. Entonces, paz interior, y aquí viene como otra fórmula matemática. Entonces, en paz interior, a ver, yo lo rayo aquí también. Entonces, paz interior es igual a el cultivo de la salud mental más el cultivo de la salud emocional más el cultivo de la salud física. Salud física, salud emocional, salud mental. Paz interior es el cultivo, salud mental, salud emocional y salud física. E incluso yo llamo también la salud espiritual, pero la salud espiritual también es la consecuencia. Entonces, hay otra historia que yo cuento que desde hace muchos años, que cuando yo me sentí como si yo fuera un marrano en la oficina. Y justo con lo que estamos hablando ahora, no somos más felices y no experimentamos más plenitud en el trabajo porque no estamos cuidando nuestros pensamientos. Entonces, yo me sentía como un marrano en la oficina porque desde que yo llegaba al trabajo, hace unos años, yo llegaba y mi conversación interna era a renegar de la empresa. A renegar de lo que allí pasaba, a renegar esto, a renegar de lo otro. Entonces mi satisfacción, mi motivación estaba bajita, mi plenitud estaba bajita, pero todo lo que yo hacía todo el tiempo, con la mala suerte de que tenía un compañero de trabajo que estaba en una condición parecida a la mía, entonces teníamos ya conversación, pasaba de una conversación interna a una conversación externa y renegábamos
de la empresa. Cuando yo me di cuenta y me sentí como un marrano en la oficina porque vi, la imagen que yo sentí fue esta. Un marrano, llegan, lo sacan del chiquero, lo bañan. Entonces yo sentía que cuando bañaban el marrano era como cuando yo salía a la oficina. Se acabó el Sí. horario de trabajo o O cuando estaba, llegaba o el era fin el de fin de semana. semana. Exacto. Pero entonces, una vez el marrano lo bañaban, lo soltaban, ¿qué va a hacer el marrano? Por su naturaleza, vuelve y se Volver a revuelca en el mismo untarse. chiquero. Entonces yo me sentía así, salía a trabajar y me bañaban, llegaba el fin de semana y me bañaban, pero llegaba a la oficina y yo me volví y me revolcaba en el mismo chiquero. Y ojo a esto, que conecta con el punto número 2, somos responsables. El chiquero no era la empresa, el chiquero eran mis pensamientos, el chiquero era mi actitud, el chiquero era el cómo yo estaba afrontando mi situación en ese momento. El chiquero estaba aquí. Cuando entonces yo me doy cuenta y me veo como un marrano en la oficina, yo digo, stop, no más, amigo, compañero, le voy a pedir un favor, no vamos a volver a conversar mal la empresa, no la vamos a sentir mal, no vamos a volver a hablar de esto, quiero eliminar de mí este tipo de conversación. Entonces, a partir de ese momento, yo dejé y empecé a controlar mis pensamientos negativos y empezó a suceder, empecé a gestionar mi plenitud en el trabajo. Total. Posiblemente no cambió nada en el contexto, no cambió nada en la empresa, cambié yo y entonces empecé a experimentar mayor plenitud. Entonces, este quinto elemento, esta quinta clave que hace parte de la triada de la autogestión de la plenitud en el trabajo está asociada a la autogestión de la paz interior y entonces, como su nombre lo indica, es cultivemos nuestra salud mental. ¿Qué debemos hacer? ¿Y cuáles son las actividades hoy probadas para experimentar salud mental? Estoy, por ejemplo, estudiando, porque ya me lo había leído, y aquí que lo veo, entonces lo tengo a colación. Hay un libro que me gustó mucho, Piensa como un monje, de Ok. Jay Shetty. Y entonces dice, entrena tu mente para la paz interior y consigue una vida plena. Ya hay personas que lo han experimentado y lo han puesto a prueba. Bueno, ¿qué me da paz interior? ¿Cómo cultivo mi paz interior? ¿Cómo cultivo mi salud mental, perdón? ¿Cómo cultivo mi salud emocional? ¿Cómo elevo mi inteligencia emocional? En YouTube hay mucha información. En YouTube hay para hacer carrera en inteligencia emocional, en salud mental, ¿cierto? Ahora, es muy sencillo. ¿Cómo cultivo mi salud física? Para si salga a caminar todos los días. ¿Qué tanto está ejercitando el cuerpo? ¿Qué tanto se está moviendo? Entonces, paz interior es cultivar estos dominios que nos dan salud y que esto va a tener un efecto sí o sí en el trabajo, que va a tener un efecto sí o sí en lo que hacemos, porque si tú te pones a ver, y eso tiene una lógica también casi obvia, y es que esto hace parte del punto 1 del triángulo de la plenitud en el trabajo. Tiene que ver con las actividades intencionales que hacemos para experimentar bienestar. Se conecta. Totalmente, total. Juli, esto es maravilloso. Quiero recordar simplemente a las personas que nos están escuchando, punto número uno de ese bienestar emocional, de este triángulo, es primero resignificar felicidad y tal vez igualar lo que es la felicidad a un término de bienestar. También incluso yo diría resignificar también lo que es el éxito, porque el éxito también debería ser un significado muy personal para cada quien. Segunda arista de este triángulo, resignificar el sentido y el propósito que yo siento en este trabajo, de qué manera yo puedo estar aportando, o yo soy el obrero que está diciendo estoy pegando un ladrillo encima de otro, o estoy construyendo el monumento más grande del mundo. Tercer arista de nuestro triángulo, autogestionar nuestra paz interior. Y precisamente yo con esto ya quisiera quedarme para ir cerrando nuestro live, Juli, y yo voy a dar a continuación mi conclusión y ahorita te dejo ya para que tú puedas dar tu conclusión y nos despidamos. Y es para mí en este proceso me quedo con esta charla con lo siguiente, y es, en primer lugar,
me parece valioso lo que dijiste. Primero, no salga corriendo, no salga a renunciar, sino espérese un momentico, respire, porque acá hay algo que la vida le quiere mostrar, acá hay algo que Dios le quiere mostrar. Eh, Desde mi punto de vista y bajo mis creencias, yo tengo algo muy claro en mi vida y es: Dios nunca se equivoca en ninguna circunstancia. Si estamos incluso en esa circunstancia de agotamiento, de desgaste, en una oficina, estamos estresados, hey, hay algo que la vida tiene un propósito con ese trabajo y con esa circunstancia. Entonces no es para echarla a la basura, porque si no pasamos la materia, la vamos a tener que volver a ver en una siguiente oportunidad el próximo año, etcétera. El punto es que también, si tengo que aprender algo, tener la disposición para aprenderlo quiere decir también abrirme mental y emocionalmente a decir: hey, esto es parte, los resultados que yo estoy obteniendo sí o sí los estoy generando yo, no hay de otra. Mi experiencia la genero yo. ¿Cómo? A través de los procesamientos internos mentales y emocionales que yo hago momento a momento, sí o sí. Y pues también me parece valioso pues, resaltar esto último que dijiste: cuál es la conversación más constante que tengo en mi cabeza. ¿Por qué? Porque a veces llegan esos pensamientos que tú dices, en los que me unto de mi melcocha de negatividad, de mi mermelada de negatividad, y es ese pensamiento que dice: uy, qué pereza la empresa, ese salario, ay, ese jefe, ay, pero es que el ambiente laboral. Vienen tantos y tantos miles de pensamientos que al mínimo pensamiento que yo le abra la puerta, lo deje entrar, le dé un cafecito, lo siente hablar conmigo, pues en esa medida voy a volverlo gigante, y lo único que voy a ver y lo único en lo que también me voy a transformar es en esa negatividad de esos pensamientos. Así que el punto para mí es: hey, ¿cuál es esa conversación más constante que estoy teniendo? Porque si no me está siendo de utilidad, ¿para qué la mantengo? Y el punto es: hey, quito el foco, mi atención, que es nuestro superpoder también, quito mi atención de esto que no me gusta, le reduzco el ruido y venga, miro también que puedo aportar, cómo, cómo puedo servir yo en este lugar. Esa es mi conclusión, Juli. Maravilloso este espacio. Estoy feliz y me quedaría hablando contigo 20.000 horas más, porque sé que tienes mucho por compartir. ¿Qué dirías tú ya para concluir y pues para despedirnos? Carito, muchas gracias. Disfruté mucho esta conversación y yo creo que sería redundar, pero también es preguntarnos y quedarnos de todo lo que conversamos. ¿Cómo puedo ser un artesano en mi trabajo? ¿Cómo puedo trabajar mejor? ¿Será que no sé trabajar? ¿Será que estoy haciendo mal las cosas? ¿Será que puedo, y como artesano, puedo crear una habilidad, puedo hacer de mi trabajo el trabajo soñado, implementando pequeñas estrategias, pequeños hábitos, pequeños pensamientos, pequeños comportamientos, entendiendo que somos merecedores, que somos responsables y que tenemos la posibilidad de autogestionar nuestra plenitud en el trabajo? Maravilloso, maravilloso eso, Juli. Y acá Patti se despide también diciendo, se despide de ti diciendo: me encantó este live, súper práctico. Y Julián, de verdad respira lo que enseña, porque inspira. Así que gracias, Juli. Deseo que inspires a miles y millones de personas en este aspecto, porque necesitamos muchas más personas felices y plenas en sus labores. Así que vengan muchas más oportunidades de crecimiento y alcance para ti. Que así sea y tú también, que sigamos inspirando. Ese es nuestro propósito. Así es. Gracias, mi Juli. Te mando un abrazo. Gracias a todas las personas que se conectaron. Nos vemos dentro de 8 días con un tema nuevamente súper interesante. Les estaré contando qué se viene y con qué invitado. Y por ahora, que tengan una muy bonita noche, que descansen. Chao. Chao, Chao, chao. mi Juli. Besitos. Chao. Gracias.